que son receptores GR. Ya existen. Esos receptores tenemos en nuestras células. Y es a partir de la unión con ese receptor que se comienzan a dar los efectos, como por ejemplo el efecto antiinflamatorio, que es por lo que son conocidos estos medicamentos. Cuando nosotros hablamos de corticoides, hablamos de efectos antiinflamatorios principalmente. ¿Y por qué refuerzo la idea de que existen corticoides endógenos como el cortisol? Ya que si nosotros tenemos que estas moléculas son formadas por las glándulas suprarrenales que nuestro cuerpo posee, realmente si vamos a otro campo, que es el campo de las alergias, que tanta preocupación nos genera, y yo comparo los antiinflamatorios disponibles en el mercado, por ejemplo, ¿qué antiinflamatorio nosotros utilizamos para el tratamiento de una inflamación postquirúrgica? Lo vimos la semana pasada. Tenemos los AINES, como el diclofenac, el naproxeno, y por otro lado tenemos los corticoides. Ahora, los AINES son 100% sintéticos, no se parecen en nada a ninguna molécula de nuestro cuerpo. En cambio, los corticoides tienen una similitud con moléculas que ya tenemos, por lo cual, si nosotros analizamos los riesgos de alergia, por ejemplo, vemos que el riesgo de alergia a corticoides es muy bajo, muy improbable, ya que son moléculas muy parecidas a moléculas que liberan y forman nuestro organismo. Es por eso que hay tanta alergia a AINES, pero muy poca alergia a corticoides. Es una situación muy, muy poco pensable que haya alergia a corticoides. Podría darse, pero en todo caso tendríamos que sospechar más que nada de los excipientes de esa formulación que el paciente seguramente consumió. Y gracias a un meme de uno de ustedes que me mandó ayer, traigo esta asociación ahora al teórico. Vemos que los corticoides desde el punto de vista de la hipersensibilidad o alergia serían más seguros que los AINES, entonces realmente es todo muy relativo, pero si yo veo, obviamente a los corticoides puedo decir que son medicamentos malos, que generan muchos efectos adversos, pero si yo lo veo desde otro enfoque, desde el enfoque de la hipersensibilidad, son medicamentos más seguros que los AINES, que tanto utilizamos. Y teniendo en cuenta que en los últimos años han aumentado los casos de alergia, hay que tener mucho cuidado también al momento de administrar AINES en todos los pacientes. Si nosotros hacemos, por ejemplo, una clasificación de los corticoides, tenemos tres grupos principalmente de fármacos. Clínicamente, lo que es importante recordar es la duración de la acción. Tenemos los corticoides, como vemos acá, de acción corta, que poseen una acción entre 8 a 12 horas, perdón. Después tenemos los corticoides de acción intermedia, de 12 a 36. Y por último, los corticoides de acción prolongada. Entonces, acá hay una situación que tenemos que analizar. Si nosotros sabemos que a mayor cantidad de días que damos el fármaco, probablemente se produzcan más efectos adversos, a mayor cantidad de dosis al día que yo dé de estos medicamentos, se van a producir mayor cantidad de efectos adversos. Entonces, ¿qué es más conveniente para nosotros utilizar? Si es que necesitamos utilizar corticoides, ¿qué sería lo más conveniente? Utilizar uno de acción corta, que yo tendría que repetir la dosificación varias veces al día y posiblemente por mayor cantidad de días, o mejor una de acción intermedia, una de acción prolongada, que como vemos ahí, su duración de efecto puede inclusive superar las 36 horas. Entonces, si nosotros analizamos un poco la situación dentro de la ontología con respecto a estos fármacos, se pueden utilizar, obviamente,
para potenciar o rescatar el efecto antiinflamatorio. Pero si yo quiero reducir la cantidad de efectos adversos, tendría que buscar una opción que me permita dar menos veces al día y también una opción que me permita dar menos cantidad de días de terapia. Es por eso que cuando utilizamos corticoides es más conveniente la utilización de los que tienen acción intermedia, pero muchísimo más los que tienen la acción prolongada. Acá están los famosos betametasona y dexametasona. Fíjense las dosis equivalentes de miligramos, porque siempre que empiezan con el concepto son potentes antiinflamatorios, no pueden explicar la cualidad de potencia que le ponen al concepto. Sabemos que tienen una actividad antiinflamatoria espectacular, pero cuando utilizan la palabra potente, miren estas dosis: 0,6 miligramos, 0,5, 0,7 miligramos, 4 miligramos, 5 miligramos. Son dosis muy, muy bajas. A esto hace mención a la potencia. Se necesita poca dosis para alcanzar el efecto deseado. Entonces, también, bueno, la dexametasona es ampliamente utilizado, pero la betametasona también es una opción interesante para nuestra profesión. Y dentro de la acción intermedia, hay algunos que podemos mencionar, como la prednisona, la triamcinolona, por ejemplo. Y de acción corta, digamos que no utilizamos tanto porque demandarían mayor cantidad de usos, de repeticiones al día y posiblemente mayor cantidad de días de terapia. Entonces, no, como, como una recomendación para tratar de reducir lo mayor posible los efectos adversos de estos medicamentos, se aconseja que en odontología no hay que usarlos de los corticoides, entonces por un tiempo mayor a 3 días. Muy distinto a los AINES. Los AINES tenemos un techo, generalmente no se recomiendan utilizar por más de 5 días, y acá hay una diferencia. Hasta 5 días yo puedo utilizar un AINE, es un tope, pero en cambio los corticoides, en nuestra profesión, por el tipo de utilización o el objetivo terapéutico que perseguimos, por ese motivo, se recomiendan en terapias más cortas para tratar de reducir toda la variedad de efectos adversos que vamos a ver más adelante. Mm. El mecanismo de acción es muy complejo, de los corticoides es muy complejo, por lo que no es mi objetivo ahora profundizar en todas las reacciones que se desencadenan de la unión del corticoide con su receptor. Em, Me encantaría que lo recuerden, sé que no lo van a recordar, entonces vayan al Goodman y Gilman, profundicen para poder capturar de nuevo toda esa complejidad que tiene ese mecanismo de acción, porque para que el corticoide haga efecto tienen que suceder muchos mecanismos, tienen que ingresar a las células afectadas. Cuando normalmente se realiza un trauma, imagínense una cirugía compleja, las células se afectan, estas células liberan citoquinas, mediadores químicos. Esto, imagínense que no está. Se desencadena todo el proceso y se liberan estas citocinas, estos mediadores, se inflaman los tejidos. Entonces los corticoides lo que hacen cuando ingresan a estas células es frenar toda esta producción de citoquinas. Lo frena. Por ejemplo, este es uno de los tantos mecanismos que hacen estos medicamentos. Pero para hacer eso demanda tiempo. Es por eso que si yo comparo los corticoides con los AINES tienen efectos más rápidos, pero a largo plazo el efecto no es tan intenso. En cambio, los corticoides demoran un poco más en hacer su efecto porque tienen que hacer mecanismos más complejos, pero a largo plazo la intensidad de estos fármacos es más grande. Es por eso que yo con los AINES gano un efecto, un inicio muy rápido, antiinflamatorio,
pero con los corticoides, si bien es cierto, demora más en funcionar, a largo plazo vemos menor cantidad de edema, menor cantidad de trismus. Cuando evaluamos los resultados de la cirugía, de una cirugía de tercer molar, que es un procedimiento un poco más complejo, eh, acá hay un dato interesante que se descubrió que para que los corticoides hagan sus efectos antiinflamatorios tenían que unirse a estos receptores GR. Pero también se observó que algunos corticoides esquivaban al receptor GR, o sea, se unían al GR, pero también se unían al MR, que hace referencia a mineralocorticoide. ¿Y qué se descubrió también? Que mientras un corticoide más se une al receptor MR, más riesgo, por ejemplo, tiene de elevar la presión arterial. Si bien es cierto, si bien es cierta esta información, nos puede llegar al consultorio un paciente hipertenso. Acá hay muchos hipertensos, hay mucha obesidad, hay mucho síndrome metabólico, mucha hipertensión, muchos problemas cardiovasculares. Nos puede llegar un paciente con estas características y obviamente como primera recomendación es no dar un corticoide si yo tengo que tratar la inflamación en un hipertenso o en un diabético. No utilizar estos fármacos, pero hay veces que es necesario utilizar, entonces la contraindicación es totalmente relativa. Para eso vamos a tener precauciones, recomendaciones al paciente. Siempre es mejor utilizar en estos casos un AINE, pero ¿qué pasaría si tenemos la mala suerte? Justo atendemos un paciente hipertenso que es alérgico a AINES. Ni hablar. Tendría que evaluar el uso de corticoides. Ahora la pregunta es, ¿qué corticoides voy a elegir? ¿Un corticoides que se una más a GR o un corticoides que se una más a MR? Obviamente no me conviene utilizar un corticoides que se una al receptor mineralocorticoide porque como les estaba mencionando, estos corticoides tienen más posibilidad de elevar la presión. Volviendo a la diapo anterior, vemos que los corticoides de acción corta, acá tenemos la unión, la afinidad hacia el receptor MR en esta columna. Vemos que los que tienen que los de acción corta tienen una marcada unión al MR en comparación con los de acción prolongada que tienen cero. Entonces, de estos fármacos, los que más posibilidades de elevar la presión tienen son los de acción de los de vida corta. Bien, seguimos avanzando. Entonces, por un lado, disminuir todas las sustancias proinflamatorias que se generan después de un daño tisular. Y estos mecanismos fueron evolucionando. Son moléculas tan complejas inclusive que si nosotros analizamos un momento, en ontología, nuestra profesión, solamente usamos a los corticoides como antiinflamatorios y nada más. Pero en el campo de la medicina en general, los corticoides tienen muchísimas aplicaciones y muchísimos efectos, muchas indicaciones, aparte del efecto antiinflamatorio. Se utilizan en pacientes con asma, se utilizan en pacientes que tienen una enfermedad en donde no liberan los corticoides endógenos. Es un síndrome, se llama síndrome de Addison, por ejemplo. Hay muchas aplicaciones de los corticoides en el área médica. Nosotros solo nos centramos en el efecto antiinflamatorio, que hace reducir a estas citoquinas, que son las moléculas que van a generar gran actividad inflamatoria, van a disminuir las interleucinas, la 1, la 6, el factor de necrosis tumoral, y no contento con eso, también los corticoides aumentan la formación de anexinas o lipocortinas, lo cual también genera un efecto antiinflamatorio.
Realmente los mecanismos de estos medicamentos son muy grandes en comparación con los AINES que solo bloquean a la COX. Y es importante recordar a la anexina, a la lipocortina, sobre todo porque a partir del aumento de esta sustancia es que se va a producir la inhibición enzimática de la enzima famosa, la fosfolipasa. Una vez me hicieron una pregunta, por qué los corticoides son son mejores como antiinflamatorios que un AINE? Bueno, vamos a tratar de recapitularlo. Calculo que a esta altura ya esas preguntas ya se contestaron después de mucho analizar y estudiar. Y ante una lesión vamos a se genera un daño, la membrana de los fosfolípidos se rompe por la acción de la enzima famosa, fosfolipasa, va a liberar el ácido araquidónico, que es el precursor de icosanoides, lo cual va a producir las dos vías metabólicas, lipoxigenasa por un lado y ciclooxigenasa por el otro. Esto a modo de recapitulación. Y a su vez, la ciclooxigenasa, que tiene las dos formas, la COX-1, que se encarga de sintetizar constantemente los icosanoides, que van a mantener las funciones biológicas en todo el organismo, las fisiológicas, y la COX-2, que solo se induce ante traumas para sintetizar esas prostaglandinas que desencadenan fiebre, dolor, tumefacción. Y bueno, los corticoides dentro de sus acciones antiinflamatorias van a inhibir solo a esta enzima. Esto es en relación a la inhibición enzimática, aparte de toda la mediación de citoquinas que vimos anteriormente. Y en consecuencia, se cancela toda la producción de icosanoides, no solo la vía de la ciclooxigenasa, también de la lipoxigenasa que produce leucotrienos, razón por la cual los AINES solo inhiben a la COX. Traje de nuevo todo esto para comparar los fármacos. Al inhibir solo la COX tienen bastante limitada su acción antiinflamatoria en comparación, la cual no es mala, no es mala, es muy buena, pero los corticoides abarcan muchísimos más componentes, es por eso que son mejores antiinflamatorios que los AINES. Pero los AINES son más rápidos, porque solamente van, se unen a las COX, bloquean prostaglandinas y tienen un efecto inicial muy rápido. Los corticoides demoran un poco en funcionar, pero el efecto final a largo plazo obviamente es más intenso. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo, porque si nosotros lo escuchamos así nomás, uno diría entonces voy a usar corticoides siempre. No, 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 no. Estos mecanismos que hacen los corticoides solo valen la pena en una inflamación severa. O sea, si mi paciente tiene una inflamación moderada, una inflamación severa, vale la pena utilizar corticoides. No perdamos de vista todas las acciones farmacológicas que desencadenan. Nosotros solo estamos enfocándonos en la antiinflamatoria. Para tener todos estos mecanismos de nuestro lado, si la inflamación es leve, que recién está progresando a ser moderada, no vale la pena usar corticoides. Siempre es mejor AINES. Es más que suficiente el mecanismo antiinflamatorio de los AINES para las inflamaciones leves. Siempre hay que valorar cuando hagamos terapia con fármacos nuestra balanza riesgo-beneficio, que nos convierte en en profesionales más prudentes porque hay que tener en cuenta, hay que velar por la seguridad de nuestros pacientes. ¿En qué caso podemos usar estos medicamentos? ¿En qué caso será recomendable utilizar corticoides? Bueno, primero y principal, en procesos inflamatorios moderados a severos. Si yo hago una exodoncia simple, no vale la pena usar un corticoide. Em, He visto mucho, y eso está mal, es irracional. He visto mucho que empiezan a hacer una cirugía simple, por alguna razón no pueden finalizar la exodoncia, el- posponen la cirugía para otro día o lo derivan, y a ese paciente al que no se le pudo realizar la exodoncia simple,
se le indica un corticoide y un antibiótico. ¿Cuáles son los motivos que motivan esta indicación? No lo sé. Pero después de ver todos los mecanismos de producción, el antibiótico ni hablar, lo van a ver más adelante, pero ni hablar, porque está mal indicado. Y el corticoide, ¿para prevenir qué? No sé. Tranquilamente un AINE sería más que suficiente si el paciente tiene dolor y disconformidad. Pero estas cosas se ven, chicos, y es importante que lo recuerden. Y la única forma de darse cuenta y de mantener estos criterios de uso racional es que estén seguros de lo que aprendieron para no repetir los errores de los demás. Si no, seguimos siempre corriendo en la ruedita de la rata y no podemos salir de ahí. Ahora, si yo tengo una exodoncia de un tercer molar retenido en la cual se realiza mucha osteotomía y el tiempo de cirugía es más extenso. Ustedes saben que mientras más se extiende el tiempo de una cirugía, el efecto inflamatorio es mayor. Entonces ahí sí valdría la pena utilizar corticoides en procesos inflamatorios que van a ser moderados a severos y valdrá la pena utilizar estos fármacos. Otra aplicación clínica que nosotros tenemos es como una medicación prequirúrgica o profilaxis antiinflamatoria. Y hay mucha investigación sobre esto. Eh, Ustedes saben que cuando nosotros hacemos una cirugía, tenemos dos opciones. O medico el antiinflamatorio antes de la cirugía, como para prevenir, o administro el antiinflamatorio posterior a la cirugía para reducir la inflamación generada. O sea, estas dos opciones que tenemos eh, cuando vamos a realizar una cirugía compleja, o utilizamos como preventivo antes o utilizamos el antiinflamatorio en el postoperatorio inmediato después que ya hice la sutura. Después de que ya trabajé en el lecho quirúrgico, utilizo el medicamento. Ahora, ¿qué creen ustedes que funcionaría mejor, el pre o el post? Si analizamos esto, por ejemplo, pensemos en los AINES van a funcionar muy bien pre y post, porque tienen mecanismos rápidos. Pero si pensamos por un momento en un corticoide, que ya estuvimos viendo que son mecanismos más complejos, que va a demorar un poco más en funcionar y ejecutar toda su acción antiinflamatoria, entonces, ¿qué es mejor? Pensemos las dos situaciones. ¿Qué creen que pasaría si yo hago mi cirugía, hice la osteotomía, laceré los tejidos, estoy suturando y ahí recién le administro el corticoide en el posoperatorio? Es una pregunta, ¿eh? En ese momento que yo le estoy indicando el corticoide, ¿ya se liberaron, ya se liberaron los mediadores inflamatorios o no? Hay una gran cantidad de mediadores inflamatorios. Mientras que el paciente está tomando la dosis, está tomando el comprimido o se le está aplicando por otra vía de administración el corticoide, ahí recién va a comenzar a funcionar. Y mientras empieza a funcionar, ¿se siguen liberando mediadores o no? Sí, se van a seguir liberando mediadores inflamatorios. Entonces, el corticoide cuando comienza a funcionar va a tener una gran cascada de sustancias inflamatorias que el fármaco va a tener que anular. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasaría si yo indico el corticoide antes del procedimiento? Por ejemplo, un comprimido de dexametasona de 8 miligramos una hora y media antes del procedimiento. Mientras pasan los minutos, yo estoy realizando la antisepsia extraoral, la intrabucal, estoy anestesiando y el corticoide ya va a empezar a ejecutar sus mecanismos de acción. Entonces, cuando yo comience a hacer la incisión, a hacer el procedimiento quirúrgico, se van a empezar a liberar los pocos mediadores inflamatorios
el corticoide ya está disponible para realizar sus efectos farmacológicos, lo cual me va a dar un mejor posoperatorio. Volviendo de nuevo al tema de la balanza. La balanza es sí, pero suprimo la posibilidad de cicatrización de los tejidos, sí, pero bueno, para mí, si ustedes hacen un análisis, todo es cuestionable. Pero también es importante que el paciente tome la menor cantidad de fármaco posible. Es por eso que si yo recomiendo utilizar un corticoide como si yo utilizo la recomendación prequirúrgica, hay menos inflamación postquirúrgica. Y como hay menos inflamación postquirúrgica, hay menos dolor postquirúrgico. Puede haber menos trismus postquirúrgico. Entonces, ese paciente va a tener un postoperatorio mejor y va a necesitar menos días de medicación. O sea, si al paciente no le daba la profilaxis antiinflamatoria, iba a estar con medicación por 5 a 6 o una semana, pero cuando usamos la analgesia preventiva, el tiempo de medicación postoperatoria es menor. Entonces el paciente solo toma medicamentos por 2 o 3 días. Y eso también es bueno. Mientras menos medicamento toma el paciente, es mejor. Otra aplicación clínica de estos fármacos es en alérgicos a AINES. Gracias a Diana por el TikTok. Si yo tengo un paciente con alergia a AINES, no le puedo dar, obviamente, un ibuprofeno. Ahora, ¿qué antiinflamatorio le doy? Un corticoide. Podemos utilizar un corticoide. Para cuadros de emergencia, esto espero que nunca les pase, pero hay cuadros de emergencia muy peligrosos, por ejemplo, el shock anafiláctico. Seguramente todos acá saben que es un shock anafiláctico. Si no, saluden al Guyton o al libro de fisiopato que les mandé. No muerden. Esta es una reacción de hipersensibilidad en la cual, si no damos medicación en los primeros 30 minutos, el paciente puede tener una consecuencia mortal. El paciente puede morir de repente de una obstrucción respiratoria, un edema de glotis, una broncoconstricción intensa, porque eso, lo que se genera es un shock anafiláctico. Es por eso que cuando nosotros estamos ante esta situación, que es una situación de emergencia, aparte de la adrenalina, que es uno de los medicamentos más importantes que se administran en estos casos de shock anafiláctico, es importante complementar esa adrenalina con un corticoide en una dosis em, inclusive se ha visto que se pueden indicar dosis de hasta 12 miligramos, que ya de por sí es una dosis muy alta, muy elevada. Nosotros en odontología, por ejemplo, hasta 8 administramos, pero a veces en estos cuadros de emergencia es necesaria una dosis adicional y probablemente llegar hasta los 12 miligramos de dexametasona o de algún, o de algún corticoide para ayudar a que el paciente se recupere pronto. Puede ser también hidrocortisona, que tiene una acción más corta. Pueden ser cualquiera de estos corticoides. Otra aplicación que lo hacen más los cirujanos bucomaxilofaciales es la infiltración del ATM. Hay problemas que se pueden suscitar en la ATM, una artritis, una artrosis, en la cual es necesario para complementar la terapia de rehabilitación, una infiltración intraarticular de ciertos agentes. Los que más se utilizan pueden ser la triamcinolona, la betametasona, que vienen en preparaciones parenterales. Y por último, también se pueden utilizar para tratar lesiones de la mucosa oral, un líquen erosivo, por ejemplo, cuando es muy sintomático. Si el líquen no es sintomático, no se utilizan. Entonces, acá están las aplicaciones clínicas más frecuentes de estos fármacos, pero orientado más a nuestra profesión. Si hablamos de medicina, bueno, hay muchísimas más aplicaciones.
pero nosotros básicamente lo utilizamos para reducir la inflamación y más aún la inflamación generada por un procedimiento agresivo, cruento. Muy bien. Estos son los problemas relacionados con los corticoides. Vemos que tienen un sinfín de efectos adversos y no se ve, yo no veo. Vamos a salir. Esto puede ser el internet. Ya hubo animaciones que no aparecieron, pero no eran importantes. Esto sí es importante que aparezca. Sí, es internet. Mm, 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 mm. Denme un segundo. Mm, Ahora volví. Em, me, me entró la duda si en algún momento dejaron de escucharme. Recién no se le escuchaba a Doc, pero Pero pues sí, hasta La llegar a clase las se escuchó, reacciones profe. adversas, ¿se escuchaba lo que decía o estaba todo trabado? No, yo sí sí se le escuchó, escuchaba. profe. Bien, bueno, vamos a, vamos a hacerlo desde el teléfono. Debería ser igual. Mm. ¿Pueden ver mi pantalla? No, Doc.
No, todavía no se ve nada. Ahora, ¿pueden ver mi Sí, pantalla? Ahora sí. Bien, 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 bien. Vamos adelante. Las cositas no aparecen. Vamos entonces. Los efectos adversos. Bien, tienen un sinfín de efectos adversos, como verán, tienen un montón de efectos adversos. En la diapo se resumen algunos que se pueden generar. Tenemos, por ejemplo, problemas psiquiátricos, psicosis, problemas a nivel del ojo, glaucoma. No, no voy a tocar más. El glaucoma es la hipertensión ocular. También se puede generar una elevación de la presión arterial, diabetes, depresión del sistema inmunológico. De repente pueden producirse muchas reacciones adversas, muchos efectos indeseados. Es por eso que a veces no se prefiere mucho utilizar estos medicamentos por todos los efectos adversos que podrían generarse. Pero bueno, acá viene algo muy interesante que tenemos que evaluar, que si bien es cierto que los corticoides generan gran cantidad de efectos adversos, ¿qué es lo que me va a generar que ese corticoide realmente me produzca estas RAM? Son las dosis elevadas y las duraciones prolongadas. Los corticoides, cuando se administran en dosis muy altas y en periodos muy prolongados, se asocian a efectos adversos como afectando el sistema cardiovascular, como hipertensión, efectos adversos endocrinos, como por ejemplo la hiperglucemia, razón por la cual van a tener interacciones con los antihipertensivos como enalapril, losartán, con los hipoglucemiantes, los orales, o también, ¿por qué no?, la insulina.
Incluso hay algunos pacientes que se vuelven diabéticos por culpa de los medicamentos. Tenemos también problemas gastrointestinales. Ojo a este tipo de reacción adversa. Es uno de los principales motivos, seguramente. Por ahí la pregunta de si será recomendable combinar corticoides con AINES. Nuestra pregunta siempre está ahí. Se puede recurrir a indagar para que reflexionen, fundamenten cuáles serían los beneficios y los riesgos de esta asociación, porque eso también se ve mucho. Viene el protocolo de medicación prequirúrgica, AINE, corticoide, antibiótico, todo junto, sin buenos fundamentos. Bueno, ¿por qué? Porque los AINES son gastrolesivos. Y si ustedes ven que los corticoides también son potencialmente gastrolesivos, podría haber problemas, obviamente en dosis repetidas. Y también tenemos a la inmunosupresión o la depresión del sistema inmunológico. Sería la última. Inmunosupresión, eso porque a mí me tapa, por las dudas que a usted también le tapa, le agrandé. Es un efecto muy conocido que de los corticoides, la inmunosupresión. Y acá quiero hacer un comentario, una aclaración, porque hay mucho miedo con esto de que sea inmunosupresor. Siempre me dicen, no, doctora, no hay que dar corticoides porque se deprime el sistema inmunológico. Y de hecho, yo antes lo pensaba también, pero pasaron cosas. Pensemos algún momento. El sistema inmune es uno de los sistemas más complejos de nuestro cuerpo. Una dosis de corticoides, 2 o 3 como mucho, ¿realmente me va a deprimir al sistema inmunológico? Muchas veces leí, también escuché que en procesos, por ejemplo, de pacientes que están con una tumefacción en el rostro, está inflamado por una infección, que no es recomendable dar corticoides, porque si damos corticoides deprimimos el sistema inmune y las bacterias se van a reproducir más rápido. Claro, si yo lo leo en el libro, obviamente lo tomo al pie de la letra porque el libro lo dice muy claro, los corticoides generan inmunosupresión. Pero la pregunta es, ¿a cuánta dosis y cuánto tiempo tendría que administrar ese fármaco para deprimir el sistema inmunológico? Y si la infección bacteriana está siendo controlada con el antimicrobiano correspondiente, tampoco tendría que haber problema. Yo puedo tomar 3 días de dexametasona, y eso quiere decir que no puedo salir a la calle porque de repente un virus del ambiente o una bacteria del ambiente me va a producir un cuadro infeccioso. Obviamente eso no es creíble, no es tan drástico. Si se repite la dosis, si se da por tiempos demasiado prolongados, por varias semanas, ahí sí el sistema inmunológico va a empezar a deprimirse. Pero con una utilización de 3 días, eso hay que tenerlo bastante claro, porque inclusive, saliendo un poco de nuestra rama, en el área médica, no sé si ustedes escucharon sobre el shock séptico, que es un shock que presenta el paciente por una infección generalizada. Uno de los medicamentos que se da como parte del tratamiento del shock séptico son corticoides. En un shock séptico se dan corticoides. Y en un absceso dentoalveolar no queremos utilizar corticoides cuando la inflamación del paciente es severa. Entonces, ahí hay un problema de conceptos y eso hay que tenerlo bastante claro. Hay otra pregunta que siempre me hacen, que está relacionada con el efecto adverso
de cuál aparece primero. ¿Cuál aparece primero? ¿La hipertensión, la hiperglucemia, la psicosis? Bueno, los efectos adversos que se presenten primero, eso es totalmente relativo. Por lo general, se presentan primero los de hipertensión, por lo general. Es verdad, a ver, la hipertensión es uno de los efectos adversos que se puede presentar. De ahí la intensidad o la gravedad va a depender de paciente en paciente. Recordemos que un paciente no es igual a otro. Hay pacientes que tienen mayor predisposición de repente a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Puede ser por una cuestión genética, puede ser por una cuestión metabólica, incluso también las gastrointestinales. Los problemas endocrinos, de repente hay una elevación de la glucemia, entonces ¿con cuál efecto adverso comienzan? Es un tema muy debatido, muy relativo. Todos estos efectos adversos que estuvimos comentando pueden ser reversibles, pero algo que es totalmente irreversible es la necrosis. Eso no se vayan a olvidar. Hay muchos efectos que se conocen, pero hay otros más raros. La palabra osteonecrosis, cuando la escuchamos, pensamos directamente en los bifosfonatos, que son los medicamentos que se consumen los pacientes con osteoporosis. Estos medicamentos son famosos por producir osteonecrosis. Es muy conocido, eso se sabe. Se conoce que en ciertos pacientes con compromiso sistémico, por ejemplo con enfermedades autoinmunes, que, ojo, antes era difícil encontrar pacientes con enfermedades autoinmunes, ahora ya no. Ahora hay muchos pacientes con lupus, muchos pacientes con Sjögren, hay muchos pacientes con artritis reumatoide. Se ve que en los pacientes con una enfermedad autoinmune de base, el uso de corticoides por tiempos prolongados, a larga data, que generalmente, normalmente, los pacientes con enfermedad autoinmune consumen medicamentos como los corticoides a larga data, esto podría aumentar el riesgo de osteonecrosis. O sea, no solamente pensar que los bifosfonatos son los únicos que producen esta complicación, también se podría asociar a los corticoides. Pero para que se dé eso, básicamente el corticoide tendría que ser administrado por tiempo muy prolongado. Esa es la diferencia. Bien. Vamos a ver algunos principios activos. La dexametasona es un corticoide sintético de acción prolongada, ya lo vimos. Es más, ¿cuál era la ventaja de la dexametasona? Que tienen poca afinidad o nula afinidad por el receptor MR. Su riesgo de elevar la presión es un poco más bajo que los demás. Acá en el país tenemos presentaciones de Dexa de 0,5 miligramos, de 4 miligramos en comprimidos, y también tenemos comprimidos de 8 miligramos, y las famosas ampollas para inyección intravenosa o intramuscular de 4 miligramos en 2 mililitros asociadas a sales. Las sales de fosfato le confieren un inicio de acción rápida. También hay ampollas de 8 miligramos, en 2 mililitros. La presentación de Dexa asociada a sales de acetato, como es el caso del duodecadrón, para inyecciones intramusculares. Ojo, todo lo que es de depósito es intramuscular. En algunos casos también se puede indicar como inyección intraarticular o intralesional. Eso ya es un análisis más individualizado. Estas sales de acetato le confieren la propiedad de prolongar la acción hasta por 14 días.
En este caso, vamos a tener una dosis total, si vamos al prospecto, una dosis total de 10 miligramos, en donde el equivalente a 8 miligramos que se asocia a la sal de acetato se libera lentamente, cada día. Esos 8 miligramos se liberan durante 14 días, lentamente. Y los 2 miligramos que se asocian a la sal de fosfato va a tener un inicio rápido de la acción. Ahora la pregunta es, ¿con qué finalidad yo quiero el corticoide? ¿Cuál es el objetivo que persigo? ¿Lo quiero para qué? Si lo quiero para un efecto antiinflamatorio ante un procedimiento cruento, ante un procedimiento más agresivo, entonces en odontología, ¿me conviene utilizar estos medicamentos de depósito? ¿Me conviene utilizar estos corticoides en dosificaciones bajas, como de 0,5 miligramos, de 1 miligramo? ¿Es conveniente? Obvio que no. Si yo lo estoy dando para procedimientos cruentos, tenemos que usar este medicamento en dosis más elevadas. Obviamente, al usarlo en dosis más elevadas, también reduzco el número de días. Como estaba repitiendo hace un rato, que los corticoides se aconsejan como máximo por 3 días de tratamiento, persiguiendo este efecto antiinflamatorio. Puede ser menos, sería mejor, y acá ya entramos, vamos a trabajar en los talleres, cómo manejar la medicación de base, después la medicación de rescate. Podemos utilizar un corticoide de base, después hacer rescates analgésicos con otros fármacos. Eso lo vamos a trabajar mejor en los talleres. Entonces, cuando hablamos de los corticoides que vamos a utilizar, siempre en la vía oral, los comprimidos es lo más conveniente, es lo más cómodo, es lo más barato, es lo más seguro. Y como todo lo que hacemos en cirugía generalmente es programado, no habría ningún inconveniente de utilizar comprimidos de 4 miligramos como mínimo, o también el de 8 miligramos como máximo. Si vamos a usar una ampolla, indistintamente puede ser la de 4 o la de 8, asociados a sales de fosfato solamente. Lo de depósito no me sirve. Este es el detalle que hay que tener en cuenta. La dosis máxima que nosotros damos en odontología de DEXA es 8 miligramos al día. Es lo máximo. Y lo mínimo, 4. O sea, nosotros nos manejamos en ese rango. Mínimo 4, máximo 8. ¿En qué caso doy 8 y en qué caso 4? Y eso depende de la agresividad del procedimiento quirúrgico. Si yo hice un procedimiento muy agresivo, con mucha osteotomía, con un colgajo muy extenso, si mi pronóstico del postquirúrgico es de mayor intensidad, voy a buscar para enviarles un trabajo que evalúa que analiza cómo medir los postquirúrgicos, qué tener en cuenta para saber si mi postquirúrgico va a ser menos o más doloroso, de menor o mayor intensidad. Con todo eso vamos a trabajar. Entonces, que quede claro que lo máximo es 8 y lo mínimo 4, para tener un buen efecto antiinflamatorio. Los corticoides se absorben por todas las vías de administración, por todas las vías de administración, es indistinto. Y más aún si se trata de una indicación para un procedimiento programado. Yo puedo jugar con los tiempos según la comodidad del paciente y la mía. Otro medicamento de acción prolongada es la betametasona. También tiene un buen efecto antiinflamatorio y nulo efecto mineralocorticoide. Vienen comprimidos de 0,6 miligramos y de 1,2 miligramos. En presentaciones parenterales encontramos a la betametasona asociada a sales, también que prolongan su acción por 14 días.
Y también existen sales de dipropionato, lo coloqué acá, córticas. Bueno, es una versión del córticas, pero esta está asociada a acetato. La que yo le digo está asociada a sales de dipropionato, que prolonga el efecto de la betametasona hasta 30 días. Un mes, imagínense estas presentaciones se reservan solo para patologías reumatológicas o autoinmunes. Entonces, de esta manera, el paciente tiene una sola administración y está cubierto durante todo el mes. No es lo que nosotros necesitamos. Siguen el mismo fundamento de los corticoides de depósito relacionados a la DEXA. La liberación es lenta, a cuentagotas. Todos los días se liberan y absorben dosis bajas de corticoides. Esto en odontología es poco útil. Siempre recuerden, es poco útil porque nosotros necesitamos dosis altas durante corto tiempo, no más de 3 días. Y al considerar el riesgo y el beneficio y el costo, la selección siempre me inclina a mí a utilizar la vía oral, siempre. ¿Cuántos de ustedes se han aplicado corticoides de depósito indicado por un odontólogo? Infinito, no. Siempre hay casos, se ve mucho, y eso es una mala utilización del fármaco. La prednisona es un corticoide sintético de acción intermedia, tiene muchísimos usos, es bastante bueno como antiinflamatorio, se puede utilizar en pacientes que tienen problemas para sintetizar el cortisol, como les mencionó hoy, la enfermedad de Addison. Imagínense, yo tengo que sintetizar cortisol, es algo fisiológico. Si no sintetizo cortisol, yo no puedo vivir. Es muy importante para las situaciones de estrés. En situaciones de estrés para protegernos, digamos, cuando uno está estresado o tiene miedo o pasan cosas, el cortisol se libera. Y hay pacientes que no lo pueden formar muy bien a este cortisol, que es el famoso síndrome. Es lo contrario al Cushing. ¿Se acuerdan del Cushing? Cuando uno forma demasiado cortisol. Entonces, en los pacientes que tienen la enfermedad opuesta, la enfermedad de Addison, que no forman corticoides, que no forman cortisol, se le da la prednisona como terapia de reemplazo. O sea, para reemplazar el corticoide que el paciente no sintetiza. Para odontología lo podríamos utilizar si hay presentaciones en comprimidos, tenemos de 5 miligramos, de 20 y de 50. Y si yo voy a utilizar este corticoide para un procedimiento cruento, ¿cuál me va a convenir utilizar? ¿Uno de presentación de concentraciones bajas o concentraciones más altas? Me conviene definitivamente utilizar presentaciones más altas, más concentradas. Y una presentación que nos sirve, y mucho, es la de 20 miligramos, porque podemos administrar mejor la prednisona. Podemos dar como una dosis al día, una dosis diaria de 40 miligramos, dividido en 2 tomas. Como este fármaco tiene una vía intermedia, lo podemos repartir en 2 tomas, 20 miligramos a la mañana, 20 miligramos a la noche. Eso es lo mismo, eso es lo mínimo, perdón, de prednisona que yo debería administrar para lograr un buen efecto antiinflamatorio. Pero si yo quiero dar una dosis máxima, tendría que aumentar las repeticiones y darlo 3 veces al día. 20 en la mañana, 20 en la tarde y 20 en la noche. Serían 60 miligramos, que es la dosis máxima de prednisona que deberíamos administrar.
Si el procedimiento no fue tan agresivo, podemos utilizar la dosis baja en comprimidos. Bueno, en este trabajo, este es un meta-análisis, un análisis muy completo que compara distintos corticoides y distintas vías de administración. A modo de síntesis, vemos que la DEXA tiene un efecto que no se diferencia con otros corticoides como la metilprednisolona o de repente con algunos AINES. Pero con respecto al efecto analgésico, ojo, igual efecto, ojo, pero analgésico. Recordemos que los corticoides no destacan mucho por su efecto analgésico, pero sí se destacan por el efecto antiinflamatorio. ¿Y qué nos dice con respecto a este efecto? Que los resultados de este metaanálisis sugieren que la dexametasona fue más eficaz que la metilprednisolona. O sea, yo doy corticoides, por ejemplo, antes de una cirugía para reducir el dolor postoperatorio. No, yo lo doy para reducir la inflamación postoperatoria, para reducir el trismus que se presenta en el postoperatorio. Por eso que algunos inclusive dando corticoides lo complementan con analgésicos. 1 gramo de paracetamol, 1 gramo de dipirona, 50 miligramos de tramadol. Esos son rescates analgésicos. Según el caso, vemos con qué fármaco hacemos el rescate analgésico. El corticoide no destaca mucho por este efecto, pero sí por lo antiinflamatorio. Y el uso de corticoides puede mejorar los parámetros postoperatorios: dolor, edema y trismus. Siempre se evalúa todo en una cirugía de tercer molar retenido, que son como el patrón, el modelo de estudio. Sin embargo, no existe una diferencia significativa entre los fármacos evaluados, entre la DEXA y la metilprednisolona. No es significativa la diferencia. Nos da la pauta de que un fármaco de vía intermedia o vía prolongada puede ser muy útil, como hablábamos al comienzo. Ahora, con respecto a las vías de administración, este estudio comparó 2 vías parenterales, la submucosa y la intravenosa. Hay que considerar ahora el otro lado de la moneda, que son los efectos adversos. ¿Cuál tiene más efectos adversos? Por ejemplo, cardiovasculares, DEXA o la metilprednisolona. Metilprednisolona, bien. Inclusive en este trabajo se compara con la otra vía de administración, submucosa. Muchos, como estrategia para reducir la inflamación después de un procedimiento quirúrgico, en vez de colocarlo por vía intramuscular, lo colocan por vía submucosa, como si estuvieran colocando un anestésico infiltrativo, una anestesia infiltrativa. Bueno, de la misma manera, pero con un corticoide. Se demostró que el corticoide ejerce también un efecto antiinflamatorio bastante elevado, pero obviamente volvemos a la cuestión de los tiempos. ¿Cuándo? ¿Pre o post? ¿Qué recomendaciones damos entonces para finalizar, para utilizar bien estos medicamentos? La primera recomendación es utilizar solamente si son imprescindibles, si son necesarios. Si yo puedo tratar la inflamación utilizando otro fármaco, una AINE o una medida no farmacológica porque sé que me va a dar resultado, bueno, prefiero lo otro. Pero si es imprescindible, un corticoide. Siempre priorizar la vía oral. Siempre que sea posible, elegir la vía oral. Otra recomendación es tratar de usar la menor dosis terapéutica posible. Esto es interesante, la recomendación relacionada al retiro gradual, al retiro escalonado. Se dice que cuando uno consume corticoides,
para retirarlo no puedes hacerlo bruscamente, tenés que ir retirando gradualmente, pero eso se cumple cuando el paciente consume corticoides por tiempos prolongados, por varias semanas. No debería ser muy frecuente verlo en nuestra profesión, excepto que ya tenga una lesión en la mucosa crónica o algo similar, pero no. Bueno, tener en cuenta el retiro gradual del medicamento. Y la última recomendación, siempre hay que monitorear al paciente cuando damos estos fármacos. En realidad, cuando hacemos cualquier tratamiento farmacológico, si es posible, no esperar hasta la semana para retirar la sutura, sino al tercer día ya citarlo para evaluar, eh, ver cómo va evolucionando, en este caso la herida, el paciente, hacer una reevaluación de nuestros tratamientos para ver si va todo en orden, si la cicatrización es correcta, si cumplimos con el objetivo terapéutico de controlar el dolor y la inflamación, la infección en otros casos. Siempre es importante controlar al paciente sobre los medicamentos que está tomando. Y ya estamos por aquí. Bien. Eso es todo, amigos. O sea, ¿dónde está la...? Acá. Saben que no sé cómo cerrar esto.